Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Rocío Martí, cirujana plástica. Yo soy la doctora Aldana Marino, hago medicina funcional y bueno, acá estamos. Bueno, Aldi, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te motivó para armar este espacio que llamamos Soma? Eh, Hace mucho que quería tener un espacio específicamente para hacer esto que me encanta, que es la medicina funcional. Y bueno, surgió, eh, nos volvimos a reencontrar después de estudiar juntas. Y en la búsqueda me parece que fue un buen complemento entre las dos, poder armar este espacio y tener cada una su especialidad, digamos. eh, y creo que nos complementamos bien, como las dos especialidades. ¿Vos qué fue lo que te llevó también a esto? Bueno, a mí yo lo que tenía en mi otro consultorio, que estaba sola y era un espacio chiquito, que sentía que me faltaba un enfoque multidisciplinario en donde el paciente no solo sea evaluado desde la parte eh, más superficial, si querés llamarlo, que es lo que hago yo, no porque sea superficial el hecho de la cirugía plástica, sino porque trabajamos en la superficie del cuerpo, a Claro. eso me refiero. Entonces sentía que a los pacientes les estaba faltando un abordaje interdisciplinario en el cual puedan tener una evaluación como la que das vos, en donde sanemos y prevengamos las enfermedades por dentro y después también tener todo el equipo que tenemos ahora, donde tenemos drenajes linfáticos, donde tenemos masajes, donde tenemos cosmetología, donde tenemos tratamientos corporales. Creo que yo necesitaba eso, que el paciente tenga todo en un lugar y poder brindárselo yo y no que se lo tengan que ir a buscar afuera, Mm. donde no sé cómo los van a atender, no sé qué servicios los van a proveer y ahora por suerte lo estamos pudiendo hacer nosotras. Sí, la importancia dentro de lo que es la estética, que no solo sea lo de afuera y verse bien la piel de afuera, sino que implica, o sea, verse bien por fuera implica también estar sano por dentro, digamos, llevar una vida saludable, digamos, los pilares de la medicina funcional es el buen descanso, el manejo del estrés, la buena alimentación, hacer ejercicio, el contacto con la naturaleza. Entonces, desde ahí poder complementar las dos cosas y que el paciente se sienta, digamos, si se quiere ver más joven, pero que sea desde un todo. Claro, es como si fuera un auto, yo hago la chapa y pintura y vos Claro, le haces el motor. tal cual. Entonces vendría a ser así. Yo antes tenía solo la pata de la chapa y pintura y capaz por adentro del motor estaba por fundirse. Y bueno, no. Ahora entre las dos podemos Sí, dejarlo como nuevo al sí, auto. sí, tal cual. Bueno, Aldi, vos sos especialista en medicina funcional. Quiero que me cuentes más sobre la especialidad, sobre qué te motivó a hacer todo esto. Contame, si querés más que nada, para que la gente entienda qué es la medicina funcional. Bueno, la medicina funcional principalmente ve al paciente eh, como más integral, no busca, no trata síntomas, digamos, específicos, digamos, lo que hace es buscar la causa, o sea, la raíz de toda esa sintomatología que el paciente trae. Es una medicina que, a ver, no es solo para un paciente enfermo, o sea, hay gente que busca la medicina funcional también desde lo preventivo por lo que uno ve, los pilares que uno evalúa. Pero bueno, lo importante es esto, es que vea al paciente en un todo. Digamos, no se basa solo en, te duele la cabeza, bueno, toma esto para que se Sí, pase el tenés dolor, hipertensión, tomá esta sino, pastilla, sí, buscar, digamos, la raíz de por qué te duele la llego a tener cabeza, por qué hipertensión. tenés dolor abdominal, por qué dormís mal, digamos, esa es la idea, es buscar el porqué de todo eso, porque o sea, está todo interconectado. Ujú. Claramente una cosa lleva a la otra. Bien. Y bueno, para la gente que no nos conoce tanto, vos arrancaste tu carrera como médica siendo pediatra Sí. inicialmente, fue tu formación de base, pero después
Me parece que en la pediatría tradicional había un montón de cosas que evidentemente no te satisfacían como profesional y buscaste otra salida. ¿Cómo llegaste a la medicina funcional? Y empecé a leer mucho por mi cuenta, empecé a seguir a médicos que ya venían haciendo esto de medicina funcional de Estados Unidos y empecé como a buscar, digamos, hice el máster en psiconeuroinmunología principalmente y después fui haciendo, o sea, siempre leyendo, buscando como mi camino. Todo empezó porque yo tenía síntomas digestivos que Nadie te resolvía. Sí, no lo resolvía. Iba al gastroenterólogo y me daban una pastilla para que me pase el dolor de panza y me dijeron, bueno, no comas estas 3 cosas. No me terminaba de cerrar. Y no te lo solucionaban. No, no me lo solucionaban, o sea, solucionaban lo que digo, el síntoma unos días. Tal cual. Y a mí lo que me pasaba era cada vez que comía me retorcía del dolor de panza. No había manera. Tremendo. En todas las comidas que hacía era un dolor que me moría. Y sí, iba al gastroenterólogo, me daban un antiespasmódico y me decían, Sí, bueno, sí, me colon pasaba el dolor en el irritable. momento y ya está. Después cuando empecé a meterme más en esto y a leer un poco más y todo, me di cuenta que la alimentación es fundamental. Nosotras nos criamos en una época en donde nació los ultraprocesados. O sea, sí. desayunábamos. Porque nuestros padres quizás, como no existía tanto, comieron un poco más sano. Nosotros tal cual, Sí, merendábamos galletita de paquete y sí, Nesquik. Y Nesquik. Nuestros padres comían más sano porque Claro. por ahí antes se cocinaba, era más casero todo. Nosotros caímos en todo lo industrializado. Que obviamente esto no es la culpa de nadie y yo se lo digo a los pacientes, nadie tiene por qué saberlo, sino que uno, gracias a Dios, hoy hay más información, el tema de los sellos en los alimentos también hace que la gente por ahí dude un poco más sin saber del todo. Yo por eso trato de que lean los ingredientes, que vean lo que están comiendo, o sea, todo lo más natural posible. Uno sabe, tal vez uno dice, no, ultraprocesados, ya sé que no tengo que comer, pero alguno recae en algo que... siempre y tienen conservantes, aditivos, tienen un montón de cosas que la idea es que el paciente sepa. Después con esa información que haga lo que más pueda, no es restringir tampoco, esa no es la idea, sino que en su día a día pueda comer lo más saludable posible. Entonces, bueno, cambiando mi alimentación, en esa búsqueda personal, encontraste una salida laboral que también fue para ayudar a los pacientes que no tienen solución ante estos aspectos, ¿no? Sí, muchos pacientes vienen después de ver un montón de médicos, caen como, viste, en el médico funcional. Yo siempre digo que igual el paciente tiene que tener ganas también de cambiar, porque también es mucho de su parte y de hacer cambios que los hice yo. Yo siempre cuento mi experiencia, pero por eso, porque por ahí uno viene con, viste, no sé, si fuma, si esto de comer mucho ultraprocesado. No hace actividad física. Entonces tiene que tener ganas de hacer ese cambio, no es fácil, o sea, los cambios es lento, el proceso es lento y la idea es acompañarlo en el proceso, pero no hay nada más gratificante para mí que habiéndole cambiado la alimentación y el paciente te diga, me siento mejor, se me fueron los dolores de cabeza, entonces como que... nada, eso para mí es lo más importante. Bueno, ¿por qué una consulta de medicina funcional dura 1 hora y una consulta con un clínico 15 minutos? Bueno, en realidad por esto de que vemos al paciente como desde un todo y nos enfocamos en la raíz del asunto, yo le pregunto al paciente desde que nació hasta ahora todos los antecedentes, desde si nació por cesárea o parto, si tuvo lactancia o tomó fórmula, todo. O sea, toda la historia clínica del paciente a lo largo de su vida lleva si justamente consultó por alguna sintomatología. Para mí es importante saber todo su historial por eso. Sí. Si tuvo cirugía, si tuvo alguna internación por algún motivo, si toma medicación, por qué se la dieron, porque también está esto del paciente polimedicado,
sin tener un diagnóstico claro, ¿no? Decir, tomo tal cosa porque, no sé, Sí. me lo dieron y ahí estoy. Y sobre todo me parece que más allá de todo lo que le preguntás, también escuchás al paciente, porque lo que pasa muchas veces en estas consultas de 15 minutos es que el médico está apurado, se quiere sacar de encima al paciente y no los escucha. Sí, eso me lo han dicho, tipo, o me dijeron, es la primera vez que me revisan. Sí, más que nada eso, escuchar y también escuchar no solo, digamos, es muy importante también la salud mental del paciente. Entonces, si hay justamente, si hay un estresor en su vida, uno también hace como de psicólogo, digamos, ¿no? Porque es importante evaluar. Si el paciente está estresado, no solo importa decir, come esto o toma esto, sino que es importante evaluar por qué está estresado, porque por ahí mucha sintomatología de la que tiene es secundario a eso que está viviendo. Claro. Entonces, nada, es importante escuchar y también esto, en todas las especialidades sí, debería ser así. Lo que pasa es que, bueno, también la medicina está tan mal pagada, en Argentina por lo menos, que no lo justifico, pero entiendo que si te pagan 10.000 pesos la consulta como profesional, en las obras sociales, sí, tampoco pueden tomarse el tiempo de estar 1 hora con un paciente. No. O incluso a la obra social capaz le ponen los pacientes cada 15 minutos. Sí. Y el profesional no tiene opción de tomarse más tiempo. Sí, tal cual. Entonces termina pasando eso. ¿Por qué a veces cuando te duele la cabeza o, no sé, tenés algún síntoma, el más específico capaz o el más claro es cuando dicen me duele la cabeza y hay que chequear el intestino porque la causa puede estar ahí? ¿Me contás por qué está esa relación? Sí, la relación del intestino es la verdad que con todos los síntomas. Uno evalúa lo que llamamos que puede haber en la medicina funcional es lo que se llama intestino permeable, que es esto de las uniones celulares a nivel intestinal no están selladas. Selladas, esa palabra, selladas. Entonces, al no estar selladas, aparece esto del intestino permeable, donde se absorben un montón de toxinas, un montón de cosas que, obviamente, todo lo que pasa por el intestino después va a la sangre. Claro. Y mientras peor come uno, más tóxicos entran, por decirlo de alguna manera. Cuando más alimentos inflamatorios o más llevar no solo lo que uno come, sino si dormís mal, bueno, lo que decíamos antes del estrés, todo eso lleva a un estado proinflamatorio que a la larga lo que llamamos es inflamación crónica silenciosa, porque la inflamación está y el paciente, por ahí uno dice, no, pero yo no tengo síntomas digestivos. ¿Viste? Como que uno se queda tranquilo por ahí y dice, no, pero no necesariamente tenés que tener síntomas digestivos. Puede ser dolor articular, trastorno del sueño. O sea, uno se va dando cuenta que cuando van mejorando, o sea, cuando uno mejora el intestino, van mejorando los síntomas. Entonces, uno lo que trata es de sanar justamente esas uniones celulares, digamos, para bajar esa inflamación. Pero bueno, todo eso conlleva a un cambio en el estilo de vida, ¿no? Por eso hay que evaluar bien, punto por punto, desde su historia clínica hasta, yo le pregunto desde que se levanta hasta que se va a dormir, qué come, en qué momento, si deja pasar horario entre comidas, si pica entre comidas, cómo rompe el ayuno, qué es lo primero que come cuando se despierta, qué es cuánto tarda entre cenar e irse a dormir. Lo que uno llama limpieza del sueño también, porque también uno, con todo el tema de las pantallas y todo, la gente tiene mucho trastorno del sueño, entonces también evaluar y no me tomo un clonazepam y me voy a dormir, sino bueno, tratar de eso, evitar esa exposición. Claro, esa exposición. Como profesional, ¿vos tratás síntomas o personas? No, personas. O sea, es más de lo mismo, digamos. Tal vez uno cuando va al médico dice, tiene acidez, va al gastroenterólogo. Te duele la cabeza, vas al neurólogo. Sí. Te duele la rodilla, vas al traumatólogo. Entonces uno te da una medicación para el dolor de cabeza, el otro te da
la medicación para la antiácido. acidez, cuando en realidad, indagando un poco más en profundidad, te das cuenta que seguramente todo tenga que ver. Unidos, Entonces, no tratar el síntoma en general, sino esto de ver al paciente como un todo y a partir de ahí, que yo evalúo al paciente, le pido laboratorios completos, porque también está el tema de la suplementación. O sea, obviamente, si es necesario suplementar porque hay algún valor bajo en el laboratorio, se suplementa. Pero bueno, más que nada es eso, es tratar uno con los pacientes lo importante acá es la bioindividualidad, no es para todos lo mismo, uno no le dice, no recomienda lo mismo para todos los pacientes, sino que evaluando su historia clínica, sus laboratorios, la sintomatología, en conjunto se llega a un plan, digamos, personalizado, con nutricionista y con el médico. Bien. Entonces, en ese plan está el estilo de vida, que el paciente tiene que poner todo de su parte, es decir, la actividad física, la alimentación, el sueño, todas estas cosas que me estuviste contando. Además, ¿les indicás medicación? ¿Les indicás algún fármaco? ¿Cómo tratás algunas otras cosas? No, a ver, hay pacientes que ya vienen medicados y no es que descartamos toda la medicación, claro, sino que en algunas cosas es un complemento. Sí, tal vez tratar de, en el caso de los suplementos, si uno pide un laboratorio y ve algunas cosas bajas, se suplementa, la B12 o la vitamina D, y explicar por qué, o sea, que el paciente entienda por qué tengo que tomar esto. Pero también tenés al paciente que tal vez, no sé, sin haberle hecho ningún estudio en ningún momento, de repente por tener acidez, lo medicaron con omeprazol o lo que sea, y está hace 1000 años tomando eso sin haberle hecho el estudio específico para saber si de dónde proviene ese síntoma. Entonces, muchas veces como tratar de evaluar, bueno, ¿por qué estás tomando este fármaco? ¿Es necesario que lo tomes? Tal vez cambiando la medicación, la acidez, el reflujo se te va, la medicación, no, perdón, la alimentación. Entonces, evaluar esas cosas, como que por ahí el que viene con el paciente polimedicado, algunas cosas son innecesarias y se pueden sacar, pero bueno, por eso hay que estar ahí, preguntar bien a fondo todo, ¿no? Y hacer los estudios que sean necesarios. Y también que vos veas que el paciente va a tener predisposición a hacer el cambio de estilo de vida, que en general total. Si llegan acá, algo de predisposición ya tienen, porque si no, no hubieran llegado. Sí. Pero si vos sabés que el paciente no se va a cuidar con las comidas como se tiene que cuidar, no le vas a sacar la metformina, que es un hipoglucemiante, por ejemplo. Porque no te vas a arriesgar a que le suba la glucemia. No, tenés el paciente sano que viene a buscar más prevención, tenés el paciente que, como está de moda la suplementación, viene y te pregunta... Por suplementos. Claro, por suplementos. Y después tenés el que viene boyando de un médico a otro, buscando una solución. Pero es lo que decía antes, tiene que tener ganas de cambiar. O sea, si viene un paciente que te dice, fumo 40 cigarrillos por día, me tomo 3 litros de coca por día, y si no va a tener ganas de cambiar esos hábitos, es como que... pero en general son pacientes que leen bastante y ya saben un poco de lo que es lo funcional. ¿Por qué pedís estudios o análisis que otros médicos no piden? Y evalúan, por ejemplo, hay algunas cosas que pedimos más en profundidad, justamente para evaluar la suplementación. No sé, por ejemplo, la B12, uno lo evalúa en pacientes que son veganos, vegetarianos, suelen tener la B12 baja, y la realidad es que tienen muchas funciones. La vitamina D, que muchos dicen que no sirve para nada, y más que una vitamina es una hormona, o sea, y también después, post pandemia, todo el mundo la tuvo baja y necesitó suplementarse. La falta de exposición al sol. La falta de exposición al sol. También evaluar cómo uno se alimenta nos lleva a saber si los nutrientes, si está consumiendo los nutrientes que necesita. Después hay otras cosas más específicas, uno pide cortisol, si un paciente está para evaluar, digamos, el estrés. Se puede pedir cortisol, evaluarse el perfil hormonal en las mujeres.
Bueno, después depende también con que venga. Por ejemplo, un paciente que Sí. tiene sobrepeso, vas a Le vas al analizar, perfil metabólico. claro, a ver qué está pasando en su metabolismo, que no baja de peso. Que también, o sea, lo mismo que el paciente que viene con una resistencia a la insulina, esto nos lo han enseñado en la facultad, era cambio, alimentación y ejercicio, Sí. revertís la situación. Bueno, por eso digo que a veces empezar por ahí, no medicar de entrada, que a veces vienen medicados de entrada sin lograr que el paciente haga esos cambios. Y después algunas cosas como la homocisteína, por ejemplo. La homocisteína que hoy se está pidiendo cada vez más, que deriva del metabolismo de un aminoácido que es la metionina. La homocisteína cuando está alta en sangre es protrombótica, aumenta el riesgo cardiovascular, entonces también hay que tenerla en cuenta, porque hay maneras de bajarla con suplementación también. Pero bueno, sí, tal vez hacemos un poco más en profundidad. Después sí que es todo lo que es hormona tiroidea, por ejemplo, el selenio ayuda a la producción de hormona tiroidea, entonces hay algunos minerales, vitaminas que uno pide en pacientes que por ahí sabés qué patología tiene. Y también en la medicina funcional evaluamos mucho la autoinmunidad. Entonces, hay minerales y vitaminas que estimulan y que fortalecen al sistema inmune. Entonces, tratás como también de evaluar eso. No es lo mismo un paciente con una enfermedad autoinmune que a que no la tenga. ¿Por qué le das tanta importancia a cómo y a qué hora comemos, más allá de cuántas calorías comamos, sino qué es lo que comemos? Bueno, ¿qué es lo que comemos? Justamente para empezar a comer comida real y sacar los ultraprocesados y el azúcar. Sinceramente, si tuviera que elegir algo para dejar de consumir es el azúcar. El azúcar. Pero lo que pasa es que la gente no sé, ve un paquete y dice, es light, no tiene azúcar. Claro, es que ese es un tema. Por eso les enseño todo lo también. Que está escondido en todo. Tal cual. Bueno, una vez una amiga que estaba estudiando nutrición me dijo, que para mí me quedó grabado y me cuesta, vale un montón, pero tenés que comer alimentos que tengan solo un alimento. Claro. Y eso es, o sea, ir a la base, al origen de los alimentos. Sí, tal cual. Nada de lo que venga empaquetado. Y de última, si vos querés hacer algo, una galletita, una torta, hacerlo uno que sabe qué es lo que le está poniendo. Tal cual. O también buscar maneras. Hay 1000 ideas. A ver, siempre tengo un par de pacientes donde odian cocinar y es un tema, porque comer sano también implica obviamente es más fácil comprarse un paquete de galletitas que hacerte un budín de banana. Entonces, pero sí saber que lo que uno lee en los ingredientes, el primer ingrediente que aparece es el de más cantidad. Entonces ya de por sí, pongo un ejemplo, porque si hay algo que quiero fomentar es que como padres enseñemos a nuestros hijos a comer sano. Entonces, si no lo hace uno desde casa, no lo van a aprender. Uno agarra, no sé, las galletitas dulces de paquete o el Nesquik, lo que sea, que uno lo da como, sí, chocolate re saludable, o los cereales. Los cereales. Primer ingrediente que aparece, azúcar. Lo más engañoso. Y es azúcar agregada, porque también tenemos que hablar del azúcar que los alimentos ya tienen. O sea, las frutas tienen la fructosa, obviamente. Y la importancia de no solo qué comen, sino esto de qué comes al principio, cuando te levantás a la mañana, cómo rompes el ayuno, es el impacto que tiene ese alimento en tu glucemia. Entonces, de tratar de que la curva de glucosa esté lo más estable posible durante el día y que no esté haciendo picos. Y dentro de cada comida también, con qué, o sea, más allá de lo que desayunás, después cuando vas a almorzar, también hay como un mini ayuno nuevo que es importante con qué lo volvés a cortar. Eso, también entre comida y comida, ¿cuánto dejas pasar? ¿Cuánto sería el tiempo ideal? Y entre 4 horas entre comidas, después por lo menos hacer un ayuno nocturno de 12 horas, que en realidad es lo más normal. El ayuno no es para todo el mundo, o sea, hay gente que dice, no, hay que hacer ayuno intermitente. Yo creo que no es para todo el mundo el ayuno intermitente, hay gente que le funciona, hay gente que no. Yo en mi caso lo hago. ¿Cuántas horas haces vos? Y yo hago 16. Y hago 2 comidas por día, pero no implica que se lo recomienda a todos los pacientes que vengan. Necesito desayunar, porque ya si no, como que arranco mejor el día así, pero sí me fijo en que pasen por lo menos 12 horas, capaz a veces 11.
pero bueno, más o menos Sí, 12 horas. sí. Y con qué lo cortás me parece que es ya Y hoy en evitar el día. picoteo, porque eso también es... y otra de las cosas que por ahí el paciente me dice, no, pero yo almuerzo una ensaladita que tiene huevo duro, porque te dice, de proteína le pongo huevo. Claro, y después a la tarde llega con un hambre voraz. Entonces ahí es decir, bueno, y picotea hasta la cena. Digo, ahí hay que evaluar tus 2 comidas previas que hiciste, tu desayuno o almuerzo, si es que haces las dos, Fueron porque, poco. claro, te estás quedando corto de macronutrientes, por algo tenés hambre a la noche. Después hay mucho paciente con atracón de algo dulce Ay, después de sí, cenar. tremendo, tremendo. Y eso pasa por algo. Entonces, evaluar, en el día, qué comiste, digamos, que saber todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y la Nutri, ahí acomodar, ¿no? Dependiendo del... Yo te quiero hacer, voy a salir un poco de la guía que tengo acá porque te quiero hacer esta pregunta que me pasa a mí con mis hijas. Yo trato de no comer ultraprocesados. El ejemplo Sí. que yo les doy es que no como ultraprocesados, pero bueno, ellas lo quieren todo el tiempo. Lo Sí. quieren todo el tiempo. O sea, y cuando están expuestas al ultraprocesado, más todavía. En casa capaz menos porque no hay tanto, pero cuando están expuestas lo quieren todo el tiempo. ¿Cómo hago para...? Ellas saben que hace mal, ya Sí. saben que son porquerías, ya lo tienen muy claro, miran las etiquetas de los paquetes, Sí. todo eso lo saben, pero no pueden evitar quererlo. Y a veces estoy en esta disyuntiva de decir, bueno, le libero todo y que lo manejen ellas por su necesidad, porque capaz que al prohibirlo termina siendo peor. No, por eso, no es prohibirlo, en realidad es enseñarles. O sea, a mí me pasa con mis hijas que, obviamente, si van a un cumpleaños van a probaron cosas que en mi casa nunca hubo. Yo jamás en mi vida les hice un pancho. No hubo salchichas en mi casa, jamás. Entonces, bueno, listo, lo probarán en el cumpleaños, si le gusta, sabrá que lo va a comer en el cumpleaños. Tampoco lo vamos a llevar con un tupper al No. cumpleaños. También saben que hay piñata, bueno, nada, agarraron caramelos, listo, comerán los caramelos porque tuvieron el cumpleaños. Pero yo lo que refuerzo sin, sin la prohibición, digamos, es acá en casa galletitas de paquete no hay, o sea, trato de buscar en realidad, yo compro mucho en dietéticas, entonces, y también les doy opciones a los pacientes, no solo recetas, sino marcas. Mira, están estas, no sé, estas pepas que son orgánicas, tenés no sé, unas talitas Sí. hechas de harina de almendra, como que hay un montón de opciones ricas, la realidad. Pasa que hay que buscarlas y encontrarlas y también que cambie el paladar, porque Sí. a mí una de las cosas también, yo tenía esto de endulzar todo, con stevia, con edulcorante, pero lo endulzaba, todo endulzaba, el agua del mate. El cerebro no sabe si es azúcar mascabo, stevia o lo que sea. El cerebro sensa el sabor dulce y te va a pedir cada vez más. Entonces, me costó un montón. Fue lo último de todos los malos hábitos que tenía en su momento, que me costó. Yo el café amargo no lo podía tomar. Bueno, hoy dejé de endulzar y hoy me cuesta comer un chocolate con leche. A mí me gusta el chocolate lo más amargo posible, pero porque te acostumbras. Y en los chicos es lo mismo. Obviamente que si le das Nesquik y después vos querés hacerle cacao amargo con miel y leche de almendra, y no te lo va a tomar. Si tiene el gusto que viene, es un asco. Claro. No lo va a tomar. Pero para mí es enseñarles y decirles, mira, esto lo vas a comer que sepan que en su día a día en casa no está. Y no hay coca en casa. O sea, y no vas a desayunar Sindor. Se desayuna, no sé, lo más saludable que puedan darle, ¿no? Pero ellos lo aprenden y nos copian. Sí. O sea, si ven la coca arriba de la mesa, ¿por qué vos sí, yo no? Entonces, y bueno, por ahí hay que dejar que los padres dejen de comprar coca. Porque vos no puedes prohibirle al chico que tome coca si estás al lado tomándote 2 litros por día. No. Y es un doble discurso. Te quiero hacer otra pregunta también que me acabo de acordar que justo ayer salió en una charla con amigos, que justo lo nombraste recién, el tema de que el cerebro sensa lo dulce. Pero cuando vos consumís edulcorante, ¿cómo se maneja la insulina y la glucemia con el consumo de edulcorante? ¿Se modifica? Sí. Sí, en realidad bueno, ahí uno habla de, en realidad, los alimentos tienen lo que se llama índice glucémico, que es como el impacto que hace en la glucemia ese alimento, justamente. Hay algunas
algunos tips de algunos alimentos para bajar el índice Sí. glicémico. Pero sí, el impacto, por eso siempre tratar de, uno dice de desayunar o de romper el ayuno con grasas y proteínas. Claro, eso me cuesta. Sí. No porque haga mal comer fruta. Yo lo rompo con fruta. No, pero podés comer la fruta previamente, o por ahí puedes hacer yogur griego. Sí, yogur griego con frutas. Con granola, que ahí le está metiendo la grasa. Sí. Y la fruta ahí. Sí. Y siempre mejor la fruta entera que el exprimido o el licuado, pues el impacto ahí es mayor. Pero sí, el impacto, aparte también depende de qué edulcorante uses. O sea, si querés usar lo más natural es la hoja de stevia. El resto es todo procesado. Sí. Bueno, esto ya lo fuiste diciendo, bueno, unas preguntas que hicimos, pero quiero que refuerces el mensaje de si la medicina funcional es solo para gente con enfermedades. No, por eso vienen pacientes en donde leyeron mucho del tema, que viene boyando de médico a médico y no encuentra una solución, y también viene el paciente, el que más para prevención, digamos. O tratar de cambiar los hábitos. Es eso, decir, uy, mira, me parece que estoy comiendo mal, o que les empieza a hacer ruido. Esto de, obviamente lo que más cuesta es cuando, o sea, hay muchos pacientes que por ahí comen sano, pero no entrenan. Entonces, y la importancia del ejercicio en todos los niveles y todas las edades, y más en, bueno, las mujeres cuando llegan a la menopausia, la importancia, y yo trato de meter que la mujer tiene ese preconcepto por ahí de hacer solo ejercicio aeróbico, ¿viste? Cinta, bicicleta. No, fuerza no, porque me voy a inflar. No. El músculo es un órgano metabólico. Y te protege las articulaciones, te protege de la osteoporosis. O sea, la sarcopenia, a medida que... artrosis, digo. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, a medida que envejecemos, aumenta considerablemente, y la mujer en la menopausia se suma la osteoporosis más la pérdida de masa muscular. O sea, la mujer, tenemos que entrenar fuerza muscular. No digo que también es ir de a poco. Pero no, el paciente sano tal vez no viene a la consulta o sea, ¿cómo se dice? Sí, regularmente. Regularmente, como un paciente que tenga alguna patología o que haya que mejorar algo en particular. Pero, y la medicina funcional en niños, que es una cosa que quería decir, la realidad es que yo le enseño a los padres que la alimentación es todo. O sea, no voy a suplementar directamente a un chico, es decir, bueno, a ver cómo se alimenta. Eso es lo principal. Eso y bueno, y el tema de las pantallas. Sí, a mí eso es lo que más me cuesta, porque dentro de todo digo, bueno, doy el ejemplo de alimentación, sí puedo decir que doy un ejemplo de alimentación. Sí. Doy un ejemplo de pantalla, no, ahí soy el peor ejemplo porque el celular lo uso. Pero bueno, esto quería preguntarte a ver a vos qué opinás. A mí me da la sensación, y me gustaría que así fuera, que la medicina funcional, que el médico funcional empiece a cumplir el rol que en mucho tiempo, que en algún tiempo fue el médico clínico y que después empezó a ser el médico de familia en la sociedad. Sí. Para que todo el mundo tenga acceso, y capaz en el futuro también las obras sociales lo incorporen, y todo el mundo tenga acceso a un médico funcional que les enseñe a vivir de manera más saludable. ¿Qué opinás? Sí, total. O sea, el médico de familia, acá lo que enseña, bueno, sí, es prevención. Por ahí desde, viste, están como... Era más básica la prevención del médico de familia, quizás. En su momento. O más protocolizado el tema de, viste, a tal edad en los estudios se hacen a partir de... Claro. Para mí, lo que falta en la carrera de medicina es saber de nutrición. Los médicos no saben lo que es comer sano. Nada, ¿qué tuvimos? La clase de nutrición, que lo único que vemos en 2 nutrición, semanas. Diabetes. Sí. Es lo único la insulina y nada más. Lo único que ves es paciente diabético. O sea, el médico no sabe lo que es comer, porque aparte nos decían, si tenés el colesterol alto o si tenés síndrome metabólico, hay que comer sano y hacer ejercicio. Y el comer sano nunca te explicaron. Nunca se explicaba qué era comer sano.
Entonces, para mí, no sé ahora cómo está la carrera de medicina, pero me parece que hay un tema en lo que es, sí, hay un vacío ahí, un agujero negro, en donde no... Y esto de pensar al paciente interconectado y no tratar el síntoma, eso fue lo que más me llamó la atención, de decir, claro, estoy tratando el síntoma, ¿y pero por qué tiene esto? ¿Por qué la paciente hace 20 años que tiene dolores de cabeza? Nadie se pregunta por qué hace 20 años tiene dolores de cabeza y le hicieron todo, la estudiaron, fue al neurólogo, le hicieron imágenes y no hay nada. Bueno, o el paciente constipado, eso también es otra. Soy constipado desde que nací. Y ¿qué te dan? Laxante. Bueno, toma esto, tomate algún, come más fibra, te dicen. Como, ¿pero por Yo a mí qué? me decían, antes con más fibra, no sé ni lo que era la fibra. Claro, no sabes lo que es la fibra. Tipo, tenés acidez, bueno, no comas tomate, no tomes café, deja el mate. Y sí, mi mamá me dijo en un momento que tenía acidez, me dijo en un momento, la verdad, prefiero tomar el omeprazol todos los días porque esto es un embole, tampoco puedo comer esto, no puedo comer esto, no podía comer nada, entonces bueno, es hacer un balance también, ¿no? Sí, sí. No quitarte todo lo que te gusta. Tal cual, tal cual. Por eso le doy opciones y recetas. Hay 1000 cosas. O sea, hoy, si te tengo que decir algo, al supermercado no hay que ir. No. Yo no voy al super. Yo le digo, yo en un momento le dije a mi marido, ¿para qué vamos al super si no compro nada? Y no consumo puedo comprar nada al supermercado. La verdura es una porquería. Bueno, después encontramos un super que sí conseguimos buena carne, entonces ponerle la carne la compramos ahí porque justo conseguimos eso. Después no consumimos nada de super. Yo compro todo, tipo la verdulería, la dietética, lo de limpieza. Los artículos de limpieza, sí. Pero después en la dietética es ahí estar, yo saco fotos, leo los ingredientes, todo porque le paso opciones a los pacientes. Mirá, este queso crema, mejor compra este. ¿Querés comer algo dulce? Bueno, mejor que el chocolate este del kiosco, comprate este chocolate. Como que hay 1000 opciones. Te puedes hacer hasta lo franui casero. Congelar la frambueza, lo bañar en chocolate amargo. Obvio. Hay 1000 cosas. Podés endulzar cosas con dátiles sin usar azúcar. Pero por eso digo, si hay un evento, lo que sea, es dejar eso para algún momento en particular, pero que tu día a día sea lo más saludable posible. Bueno, ahora me toca a mí hacerte algunas preguntas, Ro. Muy bien. Bueno, principalmente, ¿por qué elegiste la cirugía plástica en lugar de otra especialidad? Bueno, en realidad cuando uno estudia medicina no existe y no aparece la especialidad de cirugía plástica. Lo mismo que pasa con la medicina funcional, pasa con la cirugía plástica. Es una especialidad que no conocía para nada, por lo cual cuando yo terminé la residencia, la facultad, dije voy a hacer algo quirúrgico y me metí a hacer ginecología y obstetricia, porque era lo que conocía, una de las especialidades que te muestran en la carrera, entonces dije, bueno, voy por esto, que es algo quirúrgico dentro de lo que a mí me gusta. Bueno, empecé la especialidad, casi me muero, no me gustó para nada el embarazo, más allá de que yo tuve unos embarazos lindos, no me gusta, no es un proceso que me gusta acompañar a nadie, entonces dije, esto no es para mí, salí corriendo y ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo sabía que quería hacer algo quirúrgico. ¿Y cirugía general no? Cirugía general no me gustaba el estilo de vida, vivir de guardia, me parecía súper machista, en ese momento no me veía asociada con la cirugía general. Y la verdad es que un día alguien me invitó a ver una cirugía plástica, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo cómo caí ahí, pero terminé en el Ramos, el hospital donde después me formé, viendo una cirugía plástica, entré al quirófano y ahí dije, se me abrió un mundo que no conocía. Además combinó dos cosas que a mí me encantan, que es la imagen, la estética, la belleza de las cosas, con lo quirúrgico y lo manual, que era lo que yo quería hacer. Entonces ahí conocí esta especialidad y dije, bueno, vamos por acá. Me parecía que podía darle al mundo algo que a mí me gustaba hacer y que estaba en la carrera no se ve nada. Nada, no tenés idea. No se nombra ni siquiera. ¿Cuál fue el momento más desafiante de tu residencia o formación? Bueno, la verdad es que la residencia no la pasé muy bien, no te voy a mentir. Yo sabía que era un medio para un fin, que era lo que necesitaba para terminar para poder hacer lo que me gustaba y que estaba segura que quería hacer. Me pasó que cuando empecé la residencia de ginecología tampoco la pasé bien, pero porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Claro. En cirugía plástica nunca me pasó eso, siempre me encantó lo que estaba haciendo, pero sí la realidad es que la residencia en ese momento, no sé cómo será ahora,
en algún momento me gustaría saber cómo son ahora las residencias, pero en ese momento era un ambiente de maltrato, Sí, muy recontra verticalista. machista, recontra verticalista, y el ambiente quirúrgico siempre es un poco más machista quizás que la pediatría, Sí. la medicina clínica. Entonces, la verdad es que en ese sentido tuve un montón de momentos que dije, la estoy pasando mal, ¿qué estoy haciendo acá? Pero sabía que tenía mi objetivo, que era terminar de formarme para después poder hacer lo que a mí me hace feliz y lo que me gusta. Sí. Y la verdad es que fue más a ese nivel, quizás no con los pacientes, no como profesional, sino a nivel social en la residencia, y tuve un montón de momentos lindos igual, porque compartís un montón con tus compañeros, obvio que tuve un montón de momentos lindos, y de grupo y de camaradería, pero un montón de momentos que fueron difíciles. Sí, sí. ¿Qué diferencia a un cirujano plástico de un médico especialista en medicina estética? Bueno, el cirujano plástico hizo una residencia. Hoy en día, en realidad, cuando yo hice la residencia era diferente. Hoy en día tenés que ser sí o sí cirujano general y después hacer la subespecialización en cirugía plástica. Hoy en día no puedes hacer directo cirugía plástica. Cuando yo me formé existía la residencia de cirugía plástica, entonces directamente rendí el examen de residencia para hacer cirugía plástica. Entonces en ese momento era un poco más corta. ¿Ahora no está La más? formación. Ahora no está más. Tenés que terminar la residencia de cirugía general y después hacer la especialización, la subespecialización en cirugía plástica. Que son como 7 años. Que son 7 años. 4 más. 4 más 3. En ese momento, en mi momento fueron 4 solamente. Y el médico especialista en estética es un médico que puede ser de cualquier especialidad. Generalmente lo hacen más que nada los cirujanos plásticos, los dermatólogos, Sí. los que están más relacionados con eso, pero lo puede hacer cualquiera. Hay De mucho hecho, torrino, mucho odontólogo. Sí, bueno, haciendo. también. No sé si estoy tan de acuerdo que lo hagan los odontólogos, Sí, pero bueno, es una opinión personal. Sí que lo hago. O sea, vos le hiciste la Sí que sea especialización, médico, sí. sí que sea médico. Entonces, cualquier médico puede hacer la subespecialización en estética, donde te forman sobre todos los tratamientos mini invasivos que se hacen hoy en día. Es decir, yo hoy como profesional tengo 2 pilares. Por un lado, la cirugía plástica, que significa todo lo que operamos, todo lo que hacemos en quirófano, y por otro lado, la medicina estética, que son todos los tratamientos mini invasivos que hacemos en consultorio, donde el paciente viene al consultorio, se hace el tratamiento y enseguida ya continúa con su vida habitual. Claro, perfecto. ¿Qué errores ves con más frecuencia en pacientes que llegan mal informados? La verdad es que, a ver, yo justo ayer tenía una charla con amigos, colegas, que me decían, no, el médico de las redes mal informa, y la verdad es que yo soy recontra partidaria de que hay que informar por las redes. La gente hoy se pasa un montón de tiempo en las redes y para mí está bien informar en las redes. Sí, lo que tiene que hacer el paciente es después plasmar esa consulta con el profesional que lo atiende y en el cual él confía, que también te debe pasar a vos en tu especialidad. Para mí está bien la información de las redes, lo que no está bien es que el paciente se autoindique por lo que ve en las redes. Total. Me parece buenísimo cuando el paciente llega con la información de las redes y me lo viene a consultar a mí a ver qué opino yo. Eso me parece buenísimo porque es información que el paciente le llegó de alguna manera y capaz que después es un puntapié para después hacer otra cosa, otro tratamiento o darle otra indicación médica. Sí. Pero por eso yo estoy a favor de la información de las redes. No te puedo decir algo en particular que vea que malinforma. Sí, capaz los videos más cortitos que capaz te dicen 5 cosas que tenés que hacer, 3 cosas que tenés que hacer, es como que a veces es mucha información en poco tiempo y a veces eso puede llegar a dar errores, pero no hay algo en específico que te diga, esto mal informó. Ok. ¿Cuál es el procedimiento más solicitado hoy? Bueno, dentro de lo que es cirugía específicamente, a mí lo que más me llega todavía son consultas de cirugía mamaria, mucho también contorno corporal, pero te diría que todavía lo que más me llega es consulta de cirugía mamaria. Quizás no tanto de lo que es aumento mamario plenamente, sino mucha mujer que después de amamantar, después de tener una vida, después de que bajó y subió de peso, se embarazó, le pasaron un montón de cosas, sus mamás
sufrieron cambios y quiere volver a recuperar o, no sé si recuperar, sino tener una mama con la cual ella se sienta cómoda. Esa creo que hoy en día es la mayor consulta que yo tengo, pero también mucho de contorno corporal sí sigue habiendo. Ok. ¿Qué mitos sobre la cirugía estética te gustaría desterrar para siempre? El mito que me gustaría desterrar es que los rellenos te desfiguran, que el ácido hialurónico te desfigura. Eso lo escuché un montón. El ácido hialurónico no desfigura, no te deja con la boca de Luciana Salazar, perdón Luli, la queremos, pero bueno, es exagerado, la realidad es que sí, y no es que te va a dejar así, no te va a dejar de esa manera el ácido hialurónico. Yo trato de decirle a los pacientes que a veces se necesita, dependiendo de cada caso, todo tiene su indicación. Y hay casos en los cuales yo les recomiendo voluminizar algo. A veces es la boca, si el paciente tiene una mirada espléndida, el contorno bien posicionado, pero tiene los labios muy finitos, hay que darle volumen a esa boca. Obviamente que no la voy a obligar a hacer algo que no quiera al paciente o al paciente, pero a veces es necesario y yo tengo la obligación de decirle, mirá, vos necesitas voluminizar esto. Claro. Si vos no estás de acuerdo, obviamente que no lo vamos a hacer, pero yo necesito que vos empieces a poner foco ahí y te des cuenta que tu cara necesita volumen en esta zona. A veces el paciente ya se dio cuenta, a veces no se dio cuenta y yo necesito darle la información. Me pasa mucho con la boca y me pasa mucho con el mentón. El mentón es algo que da proporciones en la cara y que mucha gente tiene mala proyección de mentón, retromentonismo, y tengo que darle un poquito de volumen a esa zona y eso armoniza muchísimo las facciones. Es que vos tenés esa mirada esa palabra no me salía, de la armonización facial. O sea, lo ves y no quiere decir que tenés que hacerte esto porque lo que tenés está mal, sino si querés armonizar más o tener, no sé, como que sabés mirar, decir, yo pondría esto, siempre todo sutil. Sí. O sea, porque sí está ese mito de, no, voy a quedar inflado. Yo siempre lo que le digo es, nada de lo que te voy a hacer va a quedar exagerado. Claro. Nada, porque si empezamos por el tratamiento que te digo, que generalmente lo que trato de indicar es esto que se llama full face, para hacer un poco de todo, pero que todo quede sutil, nada va a quedar exagerado. A veces hay pacientes que sí buscan cosas exageradas, no sé, o sea, mi marido del otro día me mostraba todo un contorno mandibular divino, súper marcado, y me dice, ¿por qué no haces esto? La verdad es que los pacientes que me llegan a mí no me piden cosas exageradas, me piden cosas sutiles y naturales. Si tengo un paciente que tiene esa indicación y el paciente busca eso y yo se lo ofrezco y se lo puedo dar, lo hacemos, pero la verdad es que no me suelen venir a pedir esas cosas. Claro. ¿Qué opinás del uso indiscriminado de rellenos y toxina botulínica? Bueno, más o menos. Obvio, no estoy de acuerdo para nada. Todo tiene sus plazos, todo tiene sus tiempos. Si uno exagera, lo que pasa con el ácido hialurónico es que el cuerpo lo metaboliza así, el cuerpo lo elimina así, porque salió hace poco un video que se hizo muy viral, donde una chica mostraba su resonancia magnética, donde mostraba que el ácido hialurónico no se le había ido y lo tenía todavía en la cara. Si uno se pone cantidades exageradas, el ácido hialurónico no se va a ir en el tiempo que uno espera. ¿Por qué? Porque las hialuronidasas endógenas se saturan, es un sistema enzimático. Es decir, que si vos metés mucho hialurónico, las hialuronidasas no van a tener el tiempo y no van a poder, es como que quieras hacer un edificio de 20 pisos con un obrero en un mes. Claro. El obrero no va a llegar a tiempo a trabajar. Bueno, lo mismo pasa con las hialuronidasas. No van a llegar a tiempo a metabolizar ese hialurónico que tiene puesto ese paciente. Si vos pones poquita cantidad, en un año ese hialurónico ya no va a estar. Claro. Entonces, nada utilizándolo indiscriminadamente va a ser bueno y saludable. Perfecto. ¿Qué complicaciones ves con más frecuencia por prácticas mal realizadas? Esta debe expresar. No, la verdad es que, ¿qué decirte? No veo cosas que diga, a ver, sí he visto, por ejemplo, pacientes que le inyectaron silicona, cuando no hay que inyectar silicona porque es un producto que el cuerpo no lo metaboliza, y que, como ya vimos con Silvina Luna, que le inyectaron metacrilato y es un producto que no está autorizado para inyectar. La silicona líquida no se puede inyectar. Podemos poner un implante de silicona donde la silicona está
Encapsulada. encapsulada, protegida por una cápsula y no puede migrar al resto del cuerpo. No se puede inyectar silicona libre y líquida porque eso se desparrama, se pegotean los tejidos y después es muy difícil sacarlo. Hay que operarlo para sacar. Entonces te voy a decir qué es lo que he visto que me parece una aberración. Es sí, la inyección de silicona o de biopolímeros, que son productos que no deberían inyectarse. Eso sería lo más grave. Y lo que sí he visto que no estoy de acuerdo. Después sí puedo decirte que capaz alguien, viene un paciente que le inyectaron hialurónico en un lugar que yo no le hubiera puesto o en una zona que me pareció que quedó exagerado, pero ya eso es a criterio personal uno, ¿no? Tampoco puedo hablar de que es una mala práctica. Claro. No, y también hablando de mala práctica, saber, me parece que hoy hay no médicos haciendo cosas de estética y tenés que tener muy bien, saber bien la anatomía, o sea, en la cara pasan nervios, arterias, o sea, pusiste mal no sé, un relleno, tapaste un vaso, lo dejaste ciego, no sé, como que no es cualquier, viste que hoy no, totalmente. ves a cualquiera haciendo toxina o... No, por eso, o sea, el tema de hacer los tratamientos que uno dice, ay, no es tan difícil, pongo un pinchacito y le pongo esto y más o menos le doy la forma. El tema es poder solucionar las complicaciones. Tal cual, saber la complicación, saber cómo solucionar eso. En general no pasan, pero cuando pasa, uno tiene que tener los recursos para poder solucionarlo y saber que acompañar a ese paciente, resolverle el problema, porque pueden pasar y si pasan, pueden ser graves. Sí, tal cual. Bueno, esta me la contestaste ya un poco. ¿Las redes ayudan o perjudican la práctica médica? Fue lo que me dijiste en realidad. Sí, para mí ayudan, como te digo, qué sé yo, nada, no mostrar cosas exageradas tampoco está bueno, o qué sé yo, bueno, no sé. Muy bien. Ya la dijimos. ¿Crees que un cirujano tiene que ser creador de contenido, sí o sí? Y hoy todo el mundo. Hoy en día lo somos todos. Hoy en día lo somos. En cualquier rubro. Sí, en cualquier rubro. Y si no te gusta estar en las redes, está bien, es aceptable, pero también la gente lo busca a veces como referencia, como para saber dónde me estoy metiendo. Me recomiendan a alguien, me recomiendan cualquier cosa que me recomienden, voy y lo busco en las redes primero para ver cómo es el trabajo, si me gusta lo que hace, si es el perfil que estoy buscando, en el caso de un profesional, dónde se formó, que también lo dice en las redes, cómo trabaja, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas que uno busca referencias y que de alguna manera, si no lo querés hacer, es totalmente aceptable, pero vas a terminar perdiendo de alguna manera si no tenés tu carta de presentación en las redes, porque hay un montón que la van a tener y capaz hay un montón de cosas que entran por los ojos y si el paciente vio que alguien presentó por las redes sociales algo, termina convenciéndose de hacérselo con ese profesional. Después, cuando el paciente llega a la consulta, obvio que es lo más importante de todo, sin duda. O sea, es una carta de presentación las redes, sí, pero yo siempre digo, para mí lo más importante es que el paciente llegue a la consulta. Cuando el paciente llega a la consulta, el 99% de los pacientes terminan haciendo lo que yo les indico porque creo que ahí es donde uno genera el verdadero engagement, que uno habla del engagement de las redes, pero el verdadero engagement es cuando llega a la consulta. Total. La primera apariencia, la primera impresión es las redes, pero después cuando llega a la consulta es cuando se termina de generar todo. Y también tenés en las redes que mucha gente seguía por la cantidad de seguidores, ¿no? Y este cirujano tiene 1 millón de seguidores, lo vas a ver y es por ahí, ahí tenés uno que tiene 1000 seguidores que es 10 veces mejor. La gente seguía mucho por eso también. Pero, ¿cómo decidís decirle que no a un paciente que pide algo? Que vos decís, viene, yo quiero los labios de... O la expectativa, ¿viste? También está en la expectativa que esperan. Es muy difícil a veces, porque, a ver, la mayoría de los pacientes, como te digo, que llegan a mí buscan cosas naturales, entonces, como les puedo dar ese resultado, sí, entonces ahí estoy tranquila. Pero hay pacientes que se ponen un poco más intensos, que quieren resultados que no son compatibles o que no se pueden obtener o que no van a quedar bien. Bueno, ahí ya es más difícil porque uno tiene que saber qué expectativas tiene ese paciente y si uno lo puede lograr o no. Siempre es preferible
tirarle abajo la situación para que espere menos y que después no se decepcione. Entonces, preferible no generar expectativas falsas y que el paciente después diga, wow, quedó mucho mejor de lo que esperaba, y no que diga, che, yo esperaba más y esto no lo logramos. Entonces siempre prefiero tirarle las expectativas para abajo y que no espere que magia con ninguno de los resultados. No, bueno, la pregunta esta va como acorde a esta también. Como debes cruzar con muchos pacientes con un tema de autoestima, ¿viste? De dismorfia corporal, o aquel también, tipo el adicto a las cirugías, ¿viste? Que hay mucho de eso que se lee a veces. Como, qué difícil debe ser decirle que, mira, esto no te va a quedar bien si lo haces en alguien que se ve mal y que tal vez se lo hagas y siga sin gustarle. Como que te cruzás también con... Sí, esos pacientes son muy complicados, a veces es preferible decirles que no. Tal cual. Después de que me ha pasado con algunos pacientes, ahora trato de darme cuenta cuándo les tengo que decir que no, a veces todavía me cuesta, pero trato de decirles, no, prefiero no operarte, prefiero no hacerte el tratamiento, porque la verdad que no puedo cumplir tus expectativas porque nunca vas a estar conforme. Y también decir, bueno, me parece que tenés que hacer un trabajo interno de empezar a verte bien como estás, porque si no estamos todo el tiempo buscando expectativas irreales, que también es lo que un poco genera las redes sociales, de mostrarte que todos tenemos que ser perfectos, el cuerpo perfecto, la cara perfecta, el pelo perfecto, y la verdad es que es irreal. O te traen la foto, ¿viste? Quiero esta cara. Y es irreal, por suerte no me pasó. Sí me ha pasado que me traen, mira, más o menos quiero ir por este estilo, y me muestran algún tamaño de implant, de mamas, o alguna modelo, quiero ir por este estilo, pero después no es que me dicen, quiero la cara, nunca me pasó que me dijeran, quiero la cara de tal, por suerte. No llegaron a mí esos pacientes. Siempre digo que más o menos el paciente, ya si va recomendado o te ve en las redes sociales, ya sabe qué tipo de profesional sos y saben que no les voy a dejar una boca así, tal cual. Y no les voy a dejar unas lolas gigantes tampoco. Entonces más o menos ya van eligiendo dependiendo del estilo que le ven al profesional, ¿no? Perfecto. Y también me ha pasado que me dijeron, bueno, te veo a vos y como estás natural, decido venir a atenderme con vos porque fui a otros profesionales que estaban exagerados y dije, yo me quiero quedar así. Y bueno, entonces también eso es tu carta de presentación. O sea, cómo está uno es la carta de presentación. Tal cual. ¿Sentís presión por las modas estéticas que uno ve en las redes? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Sí trato de estar actualizada con los tratamientos, porque es verdad que los pacientes me van a venir a pedir los tratamientos nuevos. Si hay un tratamiento nuevo que yo puedo hacer, que estoy capacitada para hacer y que estoy de acuerdo con el efecto que genera, lo voy a hacer. Pero no voy a hacer algo, no sé, que no me parezca que esté de moda y que yo no esté de acuerdo en cómo queda. No lo voy a hacer. Tal cual. ¿Qué procedimiento jamás recomendarías hacer solo por tendencia? Lo que te puedo decir es, nunca haría lo que me acabas de preguntar, que me traigan la foto de alguien y me digan, quiero tal cara, o quiero tal boca, o quiero tal nariz, porque lo que les digo siempre es, no puedo hacerte tal boca o tal nariz, porque tu nariz original no es la misma que la original de esa paciente. Y aunque fuera la misma, de alguna manera, los cirujanos plásticos y los médicos que hacemos medicina estética tenemos un trabajo muy artesanal, o sea, somos como una especie de artistas y no vamos a copiar el trabajo de otro profesional. Cada uno tiene su mano y su pincel. Entonces, por más que vos tengas la misma estructura que ese paciente y la misma base que ese paciente, yo tampoco puedo copiar el trabajo de otro profesional. Y mismo tampoco puedo repetir mi trabajo 2 veces, porque es todo súper artístico y súper manual, entonces no me sale repetir lo mismo 2 veces. Aunque quiera, no lo puedo hacer 2 veces igual. Tal cual. ¿Cómo ves el futuro de la cirugía plástica en Argentina en los próximos años? ¿Qué pregunta? Bueno, no, eso está claro que cada vez se va a ir por lo mini invasivo, o sea, cada vez menos invasión al cuerpo y, o sea, ya viene esa tendencia hace muchos años, pero cada vez estamos tratando de hacerlo más específico. Por ejemplo, en un momento fue con el boom de los inyectables, que muchas cirugías se dejaron de hacer, en todo lo que es facial, el lifting, que era una cirugía que se hacía muchísimo, se dejó de hacer porque aparecieron todos los tratamientos mini invasivos. Ahora, por ejemplo, en la cirugía mamaria,
están saliendo técnicas de cirugía donde uno hace cirugía mini invasiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay una técnica de una marca de implantes que se llama Preservé, la técnica que trata de preservar los tejidos mamarios y hacer la cirugía muy rápida con el paciente prácticamente despierto. Entonces nosotros hacemos una mini incisión, colocamos un dispositivo que es un expansor, generamos el bolsillo para el implante con ese expansor, sacamos el expansor y ponemos el implante como si fuera con una jeringa. Entonces, todo es mini invasivo, súper rápido, tiene indicaciones muy precisas, que son pacientes muy específicas las que se pueden hacer, no se lo puede hacer cualquier paciente, pero estamos tratando de ir a que la cirugía también cada día sea menos invasiva, que el paciente pueda retomar su vida normal lo más rápido posible y que el daño a los tejidos sea lo menos posible. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está pensando operarse por primera vez? Porque está el miedo a la anestesia, el miedo al quirófano. Bueno, lo más importante es la confianza con el profesional. Obviamente buscar un profesional que esté formado en medicina, primero que sea médico, después que sea cirujano plástico, o sea, que esté formado globalmente para que se pueda sentir seguro. Después, la relación médico-paciente me parece que es clave, que se pueda sentir confiado con el profesional, que le pueda decir lo que le está pasando, que le pueda decir lo que busca y que tenga confianza en que ese profesional lo va a acompañar en el postoperatorio como lo necesita. Me parece que eso es lo más importante de todo y que busque resultados naturales y a largo plazo. Porque si un paciente viene con 100 kilos de más, la cirugía plástica no lo va a poder ayudar. Primero tiene que tratar el sobrepeso para después poder tener un resultado a largo plazo en cuanto a la parte superficial de su cuerpo, como decía al principio de la nota. No podemos, nosotros con la cirugía plástica no podemos dar, no hacemos cirugías de adelgazamiento, eso no es algo que el cirujano plástico hace. El cirujano plástico resuelve las secuelas de haber adelgazado, pero no hace adelgazar a nadie. Entonces, eso es lo mismo, no hace rejuvenecer a nadie, te puede atenuar algunos signos del envejecimiento, pero la edad la vas a tener igual y está bien llevar la edad con honra y con amor al cuerpo y que todos envejecemos y que todos vamos a pasar por el proceso, que me parece que hay que amar el cuerpo de uno y estar lo mejor posible en la edad que tenemos, me parece que es lo más importante. Sí, y esto de por ahí uno se ve joven, no tiene arrugas en la cara, pero está enfermo. Como esto que decíamos, justamente de unir las dos especialidades, que no sea solo lo externo, porque por ahí por dentro tenés algo. Hecho pelota. Claro, estás hecha pelota y lo único que te importó es la arruguita. Así que, bueno, muy bien.